Bien, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es explicar el resto de paisajes que podemos encontrar ya en la zona templada y en la zona fría del planeta. En primero, aclarar que los paisajes que vamos a encontrar en la zona templada tienen que ver, en este caso también, con la sucesión de las estaciones del año, es decir, tendremos un comportamiento climático que atiende a esa oblicuidad de los rayos del sol que provocan unas temperaturas más suaves que en las zonas cálidas y que ello provoca a lo largo del año una sucesión de estaciones. Como hemos visto, tendremos por lo tanto lo que conocemos como el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Y eso dará diferentes aspectos a esos paisajes de climas templados. Y por otro lado tendremos los climas de la zona fría, que como veremos también tendrán mucho que ver con esa oblicuidad y esa escasa temperatura asociada a la latitud. No nos vamos a parar en los climas de alta montaña, que se asocian al ser paisajes azonales, es decir, que tienen más que ver con esa altitud que va a modificar la temperatura de cada zona y por lo tanto vamos a tener una gran variedad de climogramas, ya que tendremos asociados los diferentes climogramas de cada zona climática modificados cada uno de ellos por la altitud, ya que esa altitud lo que provoca es un descenso de las temperaturas y un aumento de las precipitaciones. Y como esto en cada zona climática es muy diferente, pues no nos vamos a parar a describirlos. Bien, comenzamos, como vemos, con el clima, el bosque caducifolio, que es un paisaje asociado a un clima templado que es el oceánico. Decir en primer lugar que los climas templados no los vamos a ver asociados a esa latitud que veíamos en los climas cálidos, sino más bien a su situación dentro del continente, si están cercanos o alejados de las costas, o sea, del mar. En este caso vemos que este clima es un clima propio sobre todo de las costas occidentales y sobre todo con latitudes superiores a 40 grados norte o 40 grados sur. Aquí abajo tenemos un mapa pequeñito que lo vamos a hacer grande para verlo. Vemos que tiene mucha presencia este clima, sobre todo en la zona europea. Esto tiene mucho que ver la corriente cálida del Gulf Stream, que lleva esa influencia oceánica a la mayor parte del continente europeo. Y como vemos a la costa occidental también de Norteamérica, a la costa occidental de Sudamérica y algunas zonas, algunas zonas de Oceanía, como vemos en el caso de Nueva Zelanda, y algunas partes también de Australia y en algún punto también de África. Pero sobre todo lo vemos concentrado en la superficie europea. Bien, este paisaje también lo vemos en la península ibérica, todo lo que es la cornisa cantábrica, Galicia, el País Vasco, parte de Navarra, tiene este paisaje muy verde como vemos en el climograma, tenemos un paisaje asociado a abundantes precipitaciones, no tanto como las ecuatoriales, tiene unos regímenes de precipitaciones en torno superiores a los 1000, pueden llegar incluso superar los 1000 con facilidad, y como vemos incluso no sería raro ver algún climograma con cerca de los 2000 milímetros de precipitaciones. La amplitud térmica supera los 10 grados de temperatura y como vemos en este caso es el climograma de Brest, por lo tanto hemisferio norte, el verano en los meses de junio, julio y agosto con las temperaturas más altas y los meses más fríos en el invierno del hemisferio norte, por lo tanto diciembre, enero y febrero. Y como vemos no hay mucha diferencia de temperaturas, inviernos suaves por esa influencia oceánica que sabemos que atempera las temperaturas extremas y por lo tanto no hay tanta diferencia. Los bosques que vamos a encontrar son bosques caducifolios, bosques que necesitan esa humedad que van a tener en estas latitudes, en estos lugares,
y por lo tanto pues encontraremos muchas especies de este tipo de árboles, desde hayas, robles, castaños, fresnos, tilos, olmos, arces, avellanos, es decir, una gran cantidad de árboles que van a dar un colorido, según vayan pasando las estaciones, muy vistoso a este tipo de bosques. En las zonas donde el suelo no permite ese arbolado vamos a encontrar prados muy verdes que son aptos pues, para las actividades ganaderas como conocemos de esas zonas. También es característico en la zona donde se da el matorral, porque el suelo no permite otro tipo de vegetación, lo que se llama la landa, que es un paisaje de matorral y de arbusto muy típico, por ejemplo, de las zonas de Francia. Y esto sería lo propio de estos climas oceánicos. Como hemos podido ver, no suele aparecer apenas ningún, en este caso, por ejemplo, ningún mes árido o seco. Todos los meses hay excedente de lluvias. Podríamos ver en algún caso algún mes estival con algún pequeño alguna falta de precipitación y algún mes de escasez. Por ejemplo, podrían ser los casos de la zona de Oporto, que estarían ya con esa influencia mediterránea y que podrían tener algún mes de sequías o de falta de humedad. Pero en general, todos los meses, como hemos dicho, superan sin ningún problema las precipitaciones a las temperaturas. El siguiente clima que vamos a ver de la zona templada es el clima mediterráneo, el propio de la península ibérica en general. Como vemos, además de la península ibérica y el mar Mediterráneo, podemos encontrar este clima en otras fachadas occidentales que en general no superen los 40 grados norte. Lo vemos en la fachada occidental de Sudamérica, lo vemos en la costa occidental de Norteamérica, en la zona de California, lo vemos un poco en la costa occidental africana, en las latitudes de Sudáfrica y en las costas occidentales también de Australia. ¿De acuerdo? Esto sería los lugares donde localizamos el clima mediterráneo, que como vemos es un clima muy modificado por el ser humano, donde se encuentra hoy en día la huerta mediterránea, pero que en general, si vemos espacios naturales de este clima, lo que encontramos son bosques esclerófilos, es decir, bosques que tienen que someterse a largos periodos de sequía y a meses donde la escasez de precipitaciones hacen que esta vegetación que encontramos pues esté preparada para el calor y la falta de humedad. Así pues vemos, como hemos dicho, se llama el bosque esclerófilo y también el paisaje de matorral, que bien si el suelo es calizo vamos a ver estos arbustos propios de la garriga y si el suelo es de tipo silicio le llamaremos maquia o maquis como vemos en el texto. Ahí veis también el tipo de plantas olorosas y aromáticas que vamos a encontrar en este tipo de paisaje arbustivo, como es el romero, la lavanda, el tomillo, la jara, la retama, el brezo, bueno, muchísimas plantas aromáticas que podemos encontrar en nuestro entorno mediterráneo. También es propio, por ejemplo, el paisaje de dehesa con esos alcornoques, las encinas, propios de Extremadura, del interior peninsular, pues también es propio del paisaje mediterráneo. Si tenemos que hablar de un árbol mediterráneo, podemos hablar también de árboles perennifolios como el pino mediterráneo. Y ya hemos hablado de la encina o del alcornoque. Si algo es característico de este clima, podemos observarlo fijaos que he puesto por ejemplo el climorama de Badajoz. Lo característico de este clima y que es excepcional en los climas del mundo es que coincide los meses de temperatura más alta, es decir, los meses estivales, con los meses de menores precipitaciones y esto hace que el verano sea propicio para los meses secos y de sequía. Esto solo ocurre en el clima mediterráneo, es decir, que es muy fácil identificar un climograma de este tipo cuando lo veamos, ¿de acuerdo? Porque lo normal es siempre que veamos que los climas, cuando se dan los meses más cálidos, tengamos los picos más altos de precipitación, por lo que hemos explicado en los elementos del clima, cómo se producen las lluvias, lo lógico es que cuanto más calor haya, más humedad. Por eso en los climas como el ecuatorial llueve casi todos los días. Sin embargo, aquí vemos
que son climas donde son propicios los veranos para ir a la playa porque la atmósfera va a ser muy estable por esas altas presiones que van a provocar veranos muy secos. Bien, estas serían las características del paisaje mediterráneo. Dentro de los climas templados tenemos que hablar también de un clima de costa oriental, que es el clima chino, ¿vale? En el clima chino, como vemos, la situación la encontramos en las costas orientales. Sí, podemos llamarle clima chino porque se sitúa, sobre todo como vemos, en la zona de China, pero también en las costas orientales, tanto de Sudamérica, vemos el sur de Brasil, Uruguay, parte de Paraguay, parte de Argentina, la parte oriental también de Australia, alguna zona de África y, como vemos, el sudeste estadounidense también, con el clima chino que podemos llamar también subtropical húmedo. Las características pueden ser muy parecidas al clima mediterráneo, pero con las peculiaridades que vamos a ver. En principio vemos que las precipitaciones pueden llegar a ser el doble o más que en el clima mediterráneo, y que por supuesto los meses de más calor coinciden con los meses de más lluvia. Esto permite esos veranos calurosos y esos inviernos suaves, que no llega a ser demasiado frío, permite una vegetación más rica. Además de esa flora que hemos visto amiga de la sequedad en los climas mediterráneos, vamos a encontrar también bosques con especies de otro tipo de arbolado, es decir, vamos a ver bosques mixtos con árboles perennifolios, con árboles caducos, con todo tipo de flora. Vamos a ver mezclados pues desde magnolios, bambú, y este tipo de bosque le vamos a llamar laurisilva, que si vamos a España podemos encontrar este tipo de paisaje en las Islas Canarias. Ahí tendremos un paisaje de laurisilva propio de los climas chinos. En cuanto al régimen de los ríos, pues veremos que los meses de más lluvias, pues tendremos cauces mayores y por lo tanto los ríos en esos meses llevarán caudales mayores. Por lo tanto, el régimen general será un régimen irregular a lo largo del año, con crecidas estivales, como hemos visto. Bien, y este sería las características principales de estos paisajes de clima chino, con esos bosques, con características tanto de los bosques oceánicos como con características, como veremos, y plantas y bosques más típicos del norte, o propios incluso del trópico. Y pasamos ahora al siguiente clima templado. El clima continental se da sobre todo cuanto más nos alejamos de la costa. Ya hemos dicho, o dijimos en el tema de los climas, que cuanto más nos alejamos de la costa, las temperaturas van a ser más extremas. Por lo tanto, una de las características que veremos en los climas continentales va a ser la amplitud térmica muy, muy grande. Entre los meses de verano y los meses de invierno, la diferencia de temperaturas va a ser muy amplia. Vamos a ver el climograma de Kiev, capital de Ucrania, que veremos cómo los inviernos vamos a tener temperaturas bajo cero muy importantes y los veranos vamos a tener temperaturas bastante calurosas, incluso casi llegando a los 20 grados. No es raro, por lo tanto, observar amplitudes térmicas superiores incluso a los 30 grados, 40, incluso 50 grados de diferencia entre los meses más cálidos y los meses más fríos. Y los meses más fríos suelen ser, además, meses por debajo de 0 grados. Por lo tanto, esas precipitaciones que vemos ahí en enero, en febrero, en diciembre, lo más normal es que sean en forma de nieve. Por lo tanto, ningún tipo de evaporación se va a dar. Y vemos que no tenemos, en este caso, ningún mes de tipo seco. Volvemos a ver las características generales. Cuanto más calor hace, mayores precipitaciones, también en estos climas continentales. Aquí la gradación del paisaje va a tener que ver con la gradación también de lluvias, como veíamos en las latitudes cálidas. Si nos vamos cerca de los trópicos, veremos estepas secas, porque habrá pocas precipitaciones. Si nos alejamos de esa sequedad, como puede ser este climograma de Kiev, veremos praderas mucho más regadas por esas precipitaciones y por lo tanto muy buenas para los cultivos
y con praderas con hierbas, como vemos, mucho más altas. En este caso tenemos fotografías de praderas en la Pampa Argentina, estepas y praderas en Norteamérica. O sea que podemos ver este tipo de paisaje en muchos continentes. También de clima continental tenemos más al norte los bosques más propios de terrenos ácidos, que son perennifolios, preparados también para las bajas temperaturas. Hay árboles como el pino, en general las picias, que están preparadas tanto como para los climas muy fríos como para los climas muy secos. Y es en estas latitudes altas donde encontraremos los grandes bosques que configurarán y modelarán los paisajes de la taiga, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una imagen propia de un clima continental al norte, donde tenemos precipitaciones muchas veces en forma de nieve, con ese tipo de bosques que son inmensos, ocupan gran parte de la franja norte de Asia, de todo Siberia, y de la franja norte de Norteamérica en todo Canadá. Árboles como los abetos, los pinos, los alerces, que ocupan una sola especie, gran superficie terrestre, que conforman un verdadero pulmón para el planeta en cuanto a oxigenación y consumo de CO2. Si seguimos hacia el norte ya nos estaríamos aproximando a paisajes de tipo frío, a la zona fría. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ver ahora esos paisajes más fríos. La tundra es un manto formado por líquenes y musgos, que estaría en esa zona entre la zona templada y la zona fría antes de llegar ya a los hielos perpetuos. Vemos que el suelo estaría ya congelado, es lo que se llama el permafrost, es decir, el suelo está muy frío y en muchos sitios está congelado, y en las zonas donde puede abrirse este manto vegetal pues lo hace, ¿no? Vemos que las temperaturas, ya aquí podemos ver que el climograma que hemos marcado es un climograma de tipo polar. Durante muchos meses, las temperaturas están muy por debajo de cero, como vemos aquí incluso a 25 grados bajo cero, y muy poquitos meses superan los 0 grados de temperatura, con lo que las precipitaciones también son pocas y en forma casi siempre de nieve. Si tuviéramos que todos los meses están por debajo de cero, tendríamos ya el característico paisaje de hielos perpetuos, ¿de acuerdo? Que es la siguiente lámina la que va a mostrar ese tipo de paisaje y clima. Aquí tendríamos el paisaje de casquete glacial propio de la Antártida o de las zonas internas de Groenlandia y del Polo Norte, en las que solo podemos encontrar hielo, porque casi todo el año está la temperatura por debajo de cero, y aquí es muy difícil que la vegetación pueda aparecer, ¿de acuerdo? Y este sería la última zona climática, que el paisaje que tendremos pues es este, el paisaje de un desierto frío conformado por el hielo. Y este sería un poco el resumen de la descripción de los paisajes de la Tierra en este segundo vídeo. Con esto terminaríamos este tema de las características de los paisajes de la Tierra. Os dejo esta imagen donde podéis hacer un recorrido, si os dais cuenta, de latitud 0 hasta latitud 90 de esos paisajes que hemos descrito de una forma lineal y simplificada, desde la latitud 0 con esas selvas ecuatoriales, ese bosque ombrófilo con muchas plantas y muchos tipos de flora y de fauna, pasando a la sabana según va descendiendo las lluvias, de la sabana a la pradera, de la pradera a la estepa, de la estepa al desierto, y una vez que pasamos las altas presiones de los desiertos volvemos a la zona templada, donde volvemos a encontrar la estepa como frontera de ese desierto, y empezamos con los bosques mediterráneos o bosque esclerófilo, bosques oceánicos o bosques caducifolios. Luego tendríamos un bosque mixto también según donde estuviéramos haciendo el corte en los climas chinos,
y vamos poco a poco pasando a un bosque de suelos ácidos, típicos como los propios de la taiga, la taiga mismo, y ya zona sin arbolado, que sería la zona esa de musgos y líquenes, que es la tundra ártica, para pasar finalmente ya a los hielos perpetuos. Ese sería el recorrido latitudinal de un corte, simplificando para ver de una forma rápida esos paisajes de la Tierra de una forma visual y muy concreta. Y con esto sí que ya terminamos el tema.